Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Vamos a hablar un poquitito del desierto. Vamos a hablar del silencio. Y una pregunta que hago. ¿Tiene alguna relación? ¿Hay una conexión entre el desierto, el silencio, la palabra? ¿La palabra es vacía? ¿Qué pregunta, no? Vamos a ver. Unos días antes que estemos celebrando este maravilloso encuentro, que es el encuentro entre el infinito y lo finito, que es el día 6 de Sivan, cuando se recibe la Torá. Unos días antes leemos la parashá de la semana, la porción del Antiguo Testamento, que es Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Claro, uno se pregunta, ¿qué relación hay entre el desierto y la recepción de la Torá, que es Shavuot? ¿Hay una conexión? Porque la verdad que Shavuot es una festividad que corresponde a la época de la entrega de la Torá. Pero Bamidbar, que es la porción de la Torá del Antiguo Testamento que se lee, significa en el desierto. Entonces la pregunta es, ¿hay una conexión entre el desierto y la Torá? ¿Entre el vacío y la palabra de Dios? Bueno, claro que por supuesto hay muchas interpretaciones, como no podía ser de otra manera. Claro, las interpretaciones son de los sabios. Algunos dicen que la Torá, claro, sabemos que fue entregada en el desierto. La Torá fue entregada pública y abiertamente, y en un lugar que no pertenecía absolutamente a nadie. Porque si lo hubiera sido en la tierra de Israel, los judíos pudieran haber dicho a las naciones del mundo, ustedes no tienen ninguna parte alguna absolutamente en esto. Esto es una interpretación. Pero en cambio, cualquiera que quiera aceptarlo, que venga y haga la aceptación de la Torá. Claro, otros dicen, si hubiera sido entregada la Torá en Israel, las demás naciones tendrían una excusa para no aceptarla. Y esto se asocia con una tradición rabínica que dice que antes de entregar la Torá a los israelitas, la Torá le fue ofrecida a las demás naciones y cada una de ellas encontró un motivo para rechazarlas. Bueno, vamos a ver. Y así como digo que hay alguna explicación, hay muchas razones. Repito, el desierto fue el lugar donde se entregó la Torá. Y el desierto es gratuito, porque la verdad que no le cuesta nada a nadie entrar en el desierto. Y así de gratuita es la Torá, porque es el obsequio del Creador que nos dio a nosotros. Pero hay una razón más espiritual. ¿Cuál es? El desierto es un lugar de silencio. No hay ninguna distracción visual, ¿viste? Es monótona la visión del desierto. No hay ruidos que vayan opacando o amortiguando el sonido. Claro, es verdad que cuando los israelitas, está escrito, recibieron la Torá, había relámpagos, truenos y el sonido de un shofar. Y la tierra parecía temblar en sus cimientos. Pero más tarde, cuando el profeta Elías se irguió en esa misma montaña, luego de confrontar con los profetas de Baal, se encontró con la voz de Dios. No se encontró con los remolinos de viento, ni en el fuego, y tampoco en los temblores de la tierra, sino se encontró con la pequeña suave voz. Literalmente, así está escrito, es el sonido del delicado silencio. En hebreo se dice que se encontró con la kol de mamá daká, ese delicado sonido del silencio. Yo diría que es el sonido que solamente se puede oír si uno está escuchando. En el silencio del desierto, se puede oír tanto al que habla como aquello que ha sido hablado. Claro, para oír la voz del Creador es necesario un silencio de escucha en el alma. Esto es importante. Repito que para oír la voz de Dios es necesario un silencio de escucha en el alma. Una vez había habido un programa, creo que había sido en Gran Bretaña, que había hablado y en el cual este programa de televisión, en la televisión británica,
acerca de las grandes religiones del mundo. Y cuando el presentador le tocó hablar del judaísmo, quedó sorprendido por, claro, la cámara filmaba, por todos los ruidos, el zumbido, la confusión, las voces de discusión que había, por supuesto, que venían de la casa de estudio, que es el Bet Midrash. Y entonces este comentador le pregunta a Elie Wiesel, ¿existe acaso tal cosa como el silencio en el judaísmo? Eso le pregunta Elie Wiesel, el conductor de la televisión británica. Y Wiesel le contesta, el judaísmo está repleto de silencios, pero de esos no hablamos. Qué místico, ¿no? Qué místico. ליבנו בסוירו סוי, בסוירו סוי, בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, ליבנו בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, בסוירו סוי, בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, ליבנו בסוירו סוי. ויוסי בליבנו, אהב סי ויירו סוי. ליבנו בסוירו סוי, יוסי בליבנו, אהב סי ויירו סוי. ליבנו בסוירו סוי. ליבנו בסוירו סוי, בסוירו סוי, בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, ליבנו בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, בסוירו סוי, בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, ליבנו בסוירו סוי. ויוסי בליבנו, אהב סי ויירו סוי. ליבנו בסוירו סוי, יוסי בליבנו, אהב סי ויירו סוי. ליבנו בסוירו סוי. ליבנו בסוירו סוי, בסוירו סוי, בסוירו סוי. יפתח ליבנו בסוירו סוי, ליבנו בסוירו סוי. ליבנו בסוירו סוי, יוסי בליבנו, אהב סי ויירו סוי. ליבנו בסוירו סוי. בסוירו סוי. El judaísmo, la verdad que es una cultura muy verbal. Es una fe de palabras santas. Porque claro,
¿Por qué digo esto es una fe de palabras santas? Porque mediante las palabras Dios creó el universo. ¿Por qué? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Dios dijo que se haga tal cosa y se hizo. Dios dijo, siempre la palabra de Dios produce el hecho material. Porque es nuestra capacidad de hablar lo que nos hace humanos. Y esto se traduce en una frase que dice que el hombre se transformó en un alma viviente. Esto está escrito en el Génesis. Y también el hombre se transformó en un alma parlante, porque el ser humano no forma parte del mundo animal, forma parte del mundo del medaber, del mundo de la palabra. Porque las palabras crean, las palabras comunican, nuestras relaciones incluso se modelan, ya sea para bien o para mal, por medio del lenguaje. Porque gran parte del judaísmo tiene que ver con el poder de las palabras de crear o destruir mundos. Por eso, el silencio del Tanaj tiene connotaciones negativas. Cuando se dice Aarón cayó, dice la Torá, ¿cuándo lo dice? Luego de la muerte de sus hijos Nadab y Abiú. Cuando dice los muertos no te alaban, y tampoco lo hacen aquellos que bajan al silencio de la tumba. Es cuando los amigos de Job vinieron a reconfortarlo por la pérdida de sus hijos y por otras aflicciones. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, pero ninguno le dirigió la palabra, pues vieron que su dolor era muy grande. Claro, pero no todo silencio es tristeza. Los salmos nos dicen que para ti el silencio es alabanza. Porque si realmente estamos pasmados por la grandeza de Dios, por lo vasto del universo y por la casi infinita extensión del tiempo, nuestras emociones más profundas excederán las palabras y experimentaremos una comunión en silencio. Pues sabes que los sabios valoraban el silencio. ¿Cómo llamaban los sabios al silencio? Lo llamaban un cerco a la sabiduría. Si las palabras valen una moneda, el silencio vale 2. Shimon ben Gamiel dijo, en todos mis días he crecido entre sabios y no encontré nada mejor que el silencio. Veamos, por ejemplo, el servicio de los sacerdotes en el templo iba acompañado por el silencio. Los levitas cantaban en el atrio exterior, pero los sacerdotes no cantaban ni hablaban durante los sacrificios. Y un estudioso habló del silencio del santuario. El Zohar, que es el libro del esplendor que habla de la Kabbalah, habla del silencio como el medio en el que el santuario superior y el santuario inferior fueron creados. Claro, hubo judíos que cultivaron el silencio como disciplina espiritual. Hubo piadosos, que son los Hasidim de Braslav, meditan en los campos. Hay judíos que practican el ayuno de palabras. Sí, un ayuno de palabras, que en hebreo se dice ta'anit dibur. Nuestro rezo más profundo, que es la expresión individual de la amidá, se llama el rezo silencioso. Tefilá be lahash, el rezo silencioso. Está basado en el antecedente de Hannah, que rezaba para tener un hijo. Y está escrito, habló desde el corazón. Sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba. El Creador oye nuestros llantos silenciosos. En el relato agonizante de cómo Sara le dijo a Abraham que eche a Agar y a su hijo, la Torá nos dice que cuando se les acabó el agua y el joven Ismael, que era el hijo de Agar con Abraham, y cuando Ismael estaba a punto de morir, Agar lloró. Pero el Creador oyó la voz del niño. Y anteriormente, cuando los ángeles visitaron a Abraham y le dijeron que Sara iba a tener un hijo, Sara rió internamente, o sea, silenciosamente. Pero ese silencio fue escuchado por el Creador, porque el Creador oye nuestros pensamientos, aunque no hayan sido expresados estos pensamientos en palabras. Porque el silencio que importa en el judaísmo es el silencio de escuchar. Y escuchar es el arte religioso supremo. Escuchar significa dejar un espacio para que otros hablen y sean escuchados. No existe palabra
por ejemplo, en otro idioma o en inglés, por ejemplo, que ni remotamente igual el verbo shma. Porque claro, esta palabra en hebreo sería escucha. Puede decir escuchar, oír, prestar atención, comprender, internalizar y responder con hechos. Esto fue uno de los factores determinantes del pacto de Sinaí, cuando los israelitas dijeron 2 veces, todo lo que dice Dios, haremos. Luego exclamaron, todo lo que dijo Dios, haremos y escucharemos. Entonces, escuchar, oír, acatar, responder, es el acto religioso determinante. Por lo tanto, el judaísmo no es solamente una religión de hacer y hablar, es una religión de escuchar, es una fe que implica la capacidad de escuchar la música debajo del ruido. בתוירו לשמור זוהי לדבורים הרבה כל עסק בתוירו לשמור זוהי לדבורים הרבה כל עסק בתוירו לשמור זוהי לדבורים הרבה כל עסק בתוירו לשמור זוהי לדבורים הרבה Color
esta voz, que es la voz imponente del Sinaí, que continúa hablándonos a través del abismo del tiempo. A veces pienso que la gente de la era moderna a veces se encuentra en problemática o problemático el concepto de Torá del cielo, no por algún nuevo descubrimiento arqueológico, sino porque hemos perdido, los seres humanos, el hábito de escuchar el sonido de la trascendencia. Hemos perdido el hábito de escuchar la voz que va más allá de lo meramente humano. Y resulta fascinante que después de su frecuentemente, diría yo, fracturada relación con el judaísmo, Sigmund Freud creó dentro del psicoanálisis una forma de curación profundamente judía. Él mismo lo llamó curación por el habla, pero en realidad es la curación por la escucha. Casi todas las formas efectivas de psicoterapia implican escuchar en profundidad. Y yo pregunto, ¿hay suficiente escucha en el mundo judío hoy? ¿En el matrimonio escuchamos realmente a nuestra pareja? Y como padres, ¿escuchamos de verdad a nuestros hijos? Como líderes, ¿percibimos los temores silenciosos de aquellos que deseamos guiar? ¿Internalizamos la sensación de dolor de las personas que se sienten a veces excluidas de la comunidad? ¿Podemos realmente proclamar que escuchamos la voz de Dios si no logramos escuchar las voces de nuestros hermanos? Hay un poema que dice así: en los desiertos del corazón que comienzan las fuentes de la curación. Repito, en los desiertos del corazón que comienzan las fuentes de la curación. Porque de vez en cuando debemos apartarnos del ruido y del vértigo del mundo social y crear en nuestros corazones la tranquilidad y la quietud del desierto, donde en el silencio podamos oír esta suave, esta pequeña voz del Creador, llamada en hebreo Kol de Mamadaká, esta suave y pequeña voz del Creador diciéndonos que somos queridos, que somos escuchados, que somos abrazados por los brazos eternos de Dios y que no estamos solos. קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר,
אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.